escuché a Horacio Rodríguez Larreta, que hizo el lanzamiento de su precandidatura a presidente de la Nación en el sur, pero ya acá en Cava dijo algo interesante que podría ser encuadrado en lo que se llama la avenida del medio. Aquí no hay decisiones mágicas. Si soy presidente va a ser muy duro el comienzo, pero tomaré las decisiones más fuertes y duras. Y la pregunta para Darío Cúbar sería: ¿se aprendió de aquel momento 2015? ¿Cómo lo ves hoy desde Rodríguez, que querés volver? Darío vuelve, dice una parte de la calle. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te va, Rubén? Bueno, esa es la intención de muchos compañeros, de muchos militantes. Y bueno, primero es un orgullo que depositen en mí toda esa confianza de poder seguir conduciendo nuestro espacio en el orden local. Y bueno, yendo a la pregunta que vos planteás en cuanto a si se aprendió, yo creo que sí, ¿no? Que es lo más importante, poder aprender de los errores. No solo, digamos, en 2015, todo el proceso, digamos, de esos 4 años de gobierno, y después también de cómo nos ha ido la elección intermedia, claro, en base a favorecer la participación, la posibilidad de que haya interna dentro del espacio y que se puedan discutir los liderazgos y los posicionamientos. ¿Estás de acuerdo políticos con eso? Sí, totalmente. Bueno, Joaquín de la Torre hace poco dijo: si no hay interna se rompe cualquier coalición. Lo que habla, a mi criterio, es que las diferencias son buenas, no los ataques. Tiene que ser en el marco de respeto. A mí, sí, claro, digamos, a veces uno mira con tristeza cómo hay, digamos, a veces subida de tonos, o ya se personalizan, digamos, los ataques, o las diferencias se pasan a lo personal y no, digamos, a las ideas o a las propuestas, o quizás a las formas, porque creo que nuestro frente tiene una identidad que se puede encasillar dentro, digamos, de determinados límites. Después podemos diferir en las formas, en cómo llevarlo adelante, con quién lo instrumentamos, cómo vamos hacia un plan, digamos, que creo que es uniforme dentro, digamos, de Juntos. Pero claramente cuando se pasa la barrera, digamos, del agravio, termina dejando, digamos, heridas, digamos, quizás entre los actores, los que venimos de la política, por ahí después nos acomodamos y después de una discusión nos podemos sentar. Pero en la militancia, en la gente y en el votante quedan después esas heridas. Entonces, luego de una PASO, cuando vos atacaste tanto a un contrincante de tu espacio, después es difícil que tu votante, o hacerle entender a tu votante que tiene que ahora acompañar a quien ganó en las PASO. Entonces, ese es el problema que se genera, esa es la preocupación con la cual muchas veces nosotros nos encontramos, también propia de muchos de los que simpatizan con nuestro espacio. Nos piden unidad, nos piden, digamos, competencia en el marco del sano respeto. Yo creo que la competencia tiene que ser en base a propuestas. Por supuesto, también en base a la historia, la trayectoria política de quienes hoy pretenden conducir Juntos. Nosotros estamos trabajando con Horacio Rodríguez Larreta, que tiene determinados pergaminos para mostrar a la sociedad, digamos, 8 años jefe de gobierno junto a Mauricio Macri en el primer proceso de transformación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fundador del PRO, desde el año 2003 trabajando junto a Mauricio, digamos, participando en elecciones y después en gestión de gobierno, y después va a cumplir 8 años como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, intensificando la transformación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Es un moderado y paloma? Ya que estamos hablando es un trabajador. Etiquetas. No, a ver, son lo que etiquetas pasa dentro de Juntos. Muchas veces es fácil etiquetar y encasillar y tratar de resumir la personalidad de una persona, digamos, con un nombre o con un sobrenombre, o en este caso, digamos, con un animal, poniéndolo, claro, digamos, en ese rol. Pero me parece que las personas, y Horacio con esta trayectoria, es mucho más que eso, o que un halcón o que una paloma. Realmente, digamos, es un gestor, es un hacedor, y que tiene la posibilidad de mostrar esos resultados. Entonces, claramente, digamos, Horacio es una persona que tiene un método, que tiene una cultura del trabajo y de la seriedad con la cual se encaran los problemas. Como él lo dijo en estos días, se compromete a trabajar, que es lo que realmente sabe hacer y lo que le ha demostrado a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires que ha hecho, ¿no? Es una persona que arranca a las 6 de la mañana y termina a las 12 de la noche, que recorre los barrios, que tiene contacto con la gente, que mantiene una agenda, que sabe armar equipos, que ante un problema primero lo analiza, lo estudia soluciones en entornos quizás similares, son países que han llevado adelante una solución positiva a ese problema y trata de ver cómo lo adapta a la realidad del lugar donde le toca
gobernar. Vos sabés que Macri fue jefe de la ciudad, después presidente. No es lo mismo, es una complejidad. Exactamente. Hay criterios federales que se van perdiendo, hay centralismos que son insoportables, que terminan dañando al país. Y cuando yo hablaba de moderado es que él se muestra con una amplitud para no alimentar la grieta que a veces él mismo cuestiona. Y hay una parte de la sociedad que se está claramente derechizando porque está podrida de la grieta. Entonces es algo, no una ecuación química, sino claramente política. ¿Quién está leyendo el hastío que hay y quién va a obtener el resultado electoral para después aplicar las políticas? Claramente, a ver, después la gente elige. Sí, claro. Ahora, lo que uno no puede dejar, digamos, por cómo está el humor social, claro, o digamos, o qué es lo que marcan las tendencias de la Focus Group, sí, vos no podés dejar tus convicciones. Porque después tenés que gobernar. Vos podés ganar una elección plantado sobre la extrema derecha y sobre un discurso donde que se vayan todos, yo acá entro, barro con todo, y prometer cosas que después son irrealizables y posiblemente te lleve un resultado electoral. Ahora después tenés el día después. El 10 de diciembre de 2023 vos tenés que empezar a resolverle el problema a los argentinos. Y la sociedad argentina no está más para soportar otro fracaso. Por eso porque yo realmente arranqué a 40 la nota, años de la vuelta a la democracia, otro fracaso más, como dice Horacio, se lleva puesta la Argentina. Por eso, mira, yo arranqué la charla contigo, te agradezco, sí se aprendió, y me tomé el trabajo de buscar las declaraciones de Rodríguez Larreta para charlar contigo, que van a tener que tomar medidas duras. Por eso él dice, los primeros 3 meses van a ser decisivos. Si yo no hago eso, no hay resultado posible. Y pasarán 4 años y volverán. La frase que vi, una frase pintada en los muros acá en la autopista, de Santilli, que dice falta menos. Bueno, el kirchnerismo dijo volvimos. Después empezó la discusión si volvieron mejores. Si vuelven. Y ahora no se hacen cargo que son parte del gobierno. Peor aún. No, bueno, eso volvieron, gobernaron durante estos 3 años y medio. Ahora una gran parte del kirchnerismo, por no decir creo prácticamente toda, no reconoce que son parte de este fracaso de este gobierno, ¿no? Si falta menos para que vuelvan ustedes. ¿Qué es lo que vos, en la experiencia tuviste, y después vamos a la charla de por qué querés ser intendente de nuevo aquí, qué es lo que deben hacer? Que ya no hay tiempo para especular ni para negociar nada. ¿Qué es lo que tienen que hacer? No, claramente lo que tenemos que hacer de la política... Medidas te hablo, Darío. No, pero coincido plenamente con Horacio, digamos, cuando habla también de la búsqueda de consensos. A ver, sin un acuerdo, sin un consenso, sin buscar puntos en común, es muy difícil que salgamos adelante. A ver, cuando te plantean desde los extremos de la grieta que vos no podés hablar con el otro porque hizo este desastre, imagínate que hubiese pasado con la Europa de la posguerra. Se podrían haber sentado los franceses con los alemanes, se podrían haber sentado los polacos con los alemanes, los mismos estadounidenses con los japoneses después de la bomba de Hiroshima, digamos, con esta postura, digamos, si se pudieron sentar con esta postura, por ejemplo, ¿cómo se resuelve la guerra entre Ucrania, la invasión entre Ucrania y Rusia, si no se resuelve dialogando? Claramente, si los extremos dicen yo no me puedo sentar con el otro porque hizo esto, andate al extremo de una guerra. ¿Cómo resolveríamos pacíficamente nuestro conflicto por la soberanía de nuestras Islas Malvinas? Digamos que tendríamos que volver nuevamente a la guerra. ¿Entendés que se cae por el absurdo el planteo cuando dicen yo no puedo hablar con fulano de tal? No podrás hablar. A ver, si hay algún funcionario de la gestión del kirchnerismo que tenga que dar las explicaciones en la justicia, tenga que cumplir la justicia, tendrá que funcionar los mecanismos institucionales y de la justicia y de la República. Eso es otra cuestión. Claramente vos tenés que dialogar con el que piensa diferente y el que tiene que rendir cuentas en una república de funciones, las tendrá que rendir y no estaremos discutiendo esto, che, pero ¿cómo te sentaste a hablar con un delincuente? No te sentaría porque estaría en cana el delincuente. Entonces, claramente, digamos, vos te podés sentar a dialogar con el que piensa diferente, que tiene una postura diferente, por supuesto también en el marco del funcionamiento de la República. Eso es lo que plantea Horacio, digamos, la crítica sencilla, es decir, yo no me siento a hablar con aquel porque estuvo procesado, porque Vudú estuvo preso, nadie está hablando de que es Vudú, pero vos fíjate a dónde llevan el extremo, a donde que prácticamente cierran el diálogo. Nos la pasamos hablando, creo que la política argentina viene hablando del ejemplo del pacto de la Moncloa, yo tenía 5 años. Yo lo vengo escuchando, claro, que tengo su razón, lo vengo escuchando. Ahora, cuando alguien lo plantea, es inaplicable. O sea, ¿cómo se podría haber sentado después del franquismo en España para ponerse de acuerdo en fundar una nueva república? Yo creo que el marketing le ganó a la política. Vamos a lo local. ¿Por qué querés volver? Primera pregunta. Segundo, hoy, mientras hago esta nota contigo, creo que se hace la presentación de un código urbanístico, que lo hace el intendente Mauro García.
para potenciar algunas cualidades que tiene el distrito, hacerlo más productivo, más en desarrollo, más adaptado a este mundo que laboralmente no tiene nada que ver con el que vos viviste cuando eras niño, o tus padres, o el que vivió mi padre y yo. Es decir, ¿por qué querés volver y qué querés hacer? Bueno, a ver, claramente Rodríguez tiene un potencial enorme. Ese código lo hemos trabajado en conjunto. Interesante. De hecho, ha tenido aprobación, más votos, digamos, de nuestros concejales, porque varios concejales del intendente no fueron el día de la sesión, no estaban de acuerdo, digamos, con esas divisiones propias que tiene el Frente de Todos. En Rodríguez pasa lo mismo. Digamos, viene como una política de Estado de nuestra gestión y un desarrollo que se ha continuado. Por eso digo que es importante las políticas de Estado y es importante el diálogo. Posiblemente y claramente nosotros en la próxima elección, con muchos con los cuales dialogamos para conformar ese código, nos enfrentemos en una elección y tengamos debates duros y no tengamos posturas ideológicas iguales y tengamos una mirada diferente sobre cómo abordar un tema o sobre cómo está funcionando determinada área. Pero eso no quita que no nos podamos poner de acuerdo en temas como este tan importante. Mirá, el Código de Planeamiento Urbano de General Rodríguez, para marcar, digamos, la posibilidad de desarrollo y de crecimiento, que en mi gestión nunca lo pudimos aprobar porque nunca tuvimos la posibilidad de tener un acuerdo político, porque del otro lado la oposición, que hoy es oficialismo, era totalmente dañina, totalmente destructiva y totalmente intransigente. Si nosotros con esta postura de haber tenido, como ahora tenemos mayoría del Consejo Liberante, hubiésemos venido por la revancha, es decir, vamos a hacer lo mismo que nos hicieron, digamos, Rodríguez no tendría su código de planeamiento urbano, no tendría, no sé, por ejemplo, patrulleros que nos tomamos el trabajo y que los vamos a gestionar desde el Consejo Liberante, no tendría las obras que podrían llegar a venir ahora porque fuimos con el presidente del Consejo a hacer la gestión para la iluminación de la Ruta 24 y la Ruta 28, la reparación. Porque la gente nos vota para que le resolvamos los problemas, no para que nos peleemos entre los políticos. Se aplicó la política pública que yo veo en Moreno, importantísimo, porque es una reparación que necesitaba nuestro distrito por un abandono histórico. Acá en Rodríguez, en la gestión de Alberto y Axel Kicillof, ¿vos lo ves? ¿Lo viste? Mira, Rodríguez viene ya de nuestra gestión y ha continuado con una inercia de obra pública. Muchas gracias a Dios, digamos que nosotros en poner en marcha la Secretaría de Planificación de Obras pudimos presentar, muchas que por ahí habíamos dejado en proceso licitatorio y se ha continuado y lo vemos con buenos ojos. Y otra que había comenzado, por ejemplo, el gobierno de María Eugenia Vidal bajo la conducción de el ministro hoy de la Ciudad de Buenos Aires de Salud, el doctor Fernán Quirós, que era el programa Salud AMBA, que en Moreno también, digamos, se ha llevado adelante, que hemos visto en Rodríguez con buenos ojos que se pudo llevar adelante la construcción, la reforma de las salitas, el equipamiento y todo eso. Que nosotros generosamente en la transición le agarramos las carpetas y se las dimos al intendente. Vos vas a poder ver en los archivos una foto mía con el intendente Mauro García, con todo mi equipo de salud, su equipo de salud y Fernán Quirós al lado. Porque nosotros no fuimos mezquinos de esconder los proyectos, porque entendíamos que dejábamos el gobierno, pero esa obra tenía que hacerse en Rodríguez. Decir que me estás hablando de algo normal que para muchos sería excepcional. Exactamente, pero que tiene que ser así. Sí, claro. Porque después cuando llegó la intermedia discutimos, la gente nos volvió a dar la oportunidad a nosotros y bueno, el intendente tiene menos concejales que tenían, porque la gente después define por otra cosa. Hay que romper con esa barrera. Si no hay política de Estado, los pueblos, las ciudades, los países, las provincias no crecen. Después claramente no coincido, vos me decís por qué querés volver o por qué crees que tu espacio, digo, por ahí para no personalizarlo en Darío Cuba, ¿por qué crees que juntos tiene que volver a gobernar General Rodríguez? Claramente porque representamos, digamos, también otros valores, otra mirada política, otra idea y otra planificación. A ver, hoy los vecinos de General Rodríguez, le debe pasar a Moreno y creo que a todo el conurbano, digamos, prácticamente entre sus problemas principales, más allá de la economía que es realmente y que sea un municipio, y que sea un municipio, digamos, están relacionados con la seguridad, con el narcotráfico, el narcomenudeo. Claramente en ese punto tenemos muchísimo para aportar. Vos tenés un mapa de lo que está pasando en Rodríguez. Es terrible, es terrible. ¿Es narcomenudeo o un sistema de narcotráfico? Es de todo. Es de todo. Es una combinación grande y chico, me está diciendo. El narcomenudeo claramente, digamos, sí, claro, hay alguien atrás. A ver, en la última cadena de eslabón, digamos, del narcotráfico, la posibilidad de llegar, digamos, en esas grandes cantidades de consumo o de tráfico al consumidor. Entonces, nosotros en nuestro gobierno teníamos un sistema que funcionaba claramente, trabajábamos con el gobierno provincial, con el gobierno nacional y en la Secretaría de Seguridad, donde personalmente yo recibía a los vecinos y tomaba los datos y hacía la denuncia.
firmada por mí, llevada a la Secretaría, a la Fiscalía, y pudimos lograr más de 450 allanamientos, la gran mayoría con resultados positivos. ¿Y en 3 años de García creció esto? Y no, claramente esa lucha... Aumentó. La lucha se cortó, se cortó. Esa Ajá. política de Estado no se hizo. Ajá. También, digamos, no hubo una decisión ni un paraguas nacional ni provincial de combatir el narcotráfico, el narcomenudeo, y menos de combatir la delincuencia. Este gobierno, cuando tuvo que elegir en la pandemia encerrar a los vecinos de bien y largar a los delincuentes, largó 4.500 delincuentes. Y no es un relato, es la realidad. Hoy desde la cárcel tienen celulares y vemos la infinidad de delitos informáticos que hay y nadie hace nada. Tenés un gobierno, digamos, que se pone más del lado de los malos que del lado de los buenos. Entonces vos tenés un problema que el laburante, y el que tenemos que proteger, o al estudiante, o a las familias que tenemos que proteger, hoy son rehenes de la delincuencia. Entonces el laburante que sale a laburar a las 6 de la mañana lo afanan, lo golpean, lo lastiman. Los chicos que van a estudiar los afanan, los golpean, los lastiman, y encima en el barrio la droga se la chocan todos los días en la cara porque tienen narcomenudeo por todos lados y destrozan la familia. Por eso te preguntaba si vos tenés un mapa, que es un mapa de color, te digo, sensible de temperatura. Nosotros conocemos el territorio. Se manda a la policía, tiene que intervenir la justicia federal. Exactamente. Nosotros conocemos el territorio, sabemos cuáles son los lugares más conflictivos, cuáles son los lugares más peligrosos en el narcomenudeo, pero aparte porque tenemos contacto permanente con los vecinos. La gente habla. A ver, si vos en un barrio tenés un kiosco que está abierto a las 4 de la mañana y bajas de un colectivo que viene de Pilar a comprar al kiosco, o tiene la mejor oferta del mundo o vende droga, no hay mucha vuelta, porque nadie viene a comprar a un kiosco de Pilar a comprar un kiosco a Rodríguez. Y si lo sabes vos, la policía lo tiene que saber mejor. Exactamente. ¿No? Y nosotros hemos desmantelado varias cuestiones así por datos que nos han pasado los vecinos. Bueno, a ver, si no hay una directiva política a la fuerza, si no hay una bajada hacia donde se tiene que ir, derribamos 5 o 6 búnkeres en nuestra gestión. Si yo tenía que haber esperado la orden, digamos, judicial para derribar, todavía estamos esperando, porque sabés cómo funciona, claro. Lamentablemente es así. Es una lenta burocracia funcional del sistema. Y claro, si bien nosotros en nuestra gestión tuvimos un gran apoyo del Poder Judicial y de la Fiscalía a cargo del fiscal general Lucas Ollanarte, y en nuestro caso estaba en la Fiscalía 9 la doctora, que sigue estando, la doctora Alejandra Rodríguez, y en aquel momento estaba el doctor Federico Lupi en la 10. Y trabajamos re bien, y la verdad que no nos podemos quejar, hemos hecho un laburo articulado que nos permitió estos 450 allanamientos, detener más de 350 narcodelincuentes, secuestrar y sacar de circulación más de 6 millones de dosis entre cocaína y marihuana. Pero después hay cierta burocracia ¿pero qué hacíamos? Lo hacíamos con los instrumentos municipales. La construcción era una construcción clandestina y la derribábamos por justicia de faltas. O sea, hay mecanismos, ¿entendés? Para poder derribarla, porque si tenía que esperar la parte judicial. Vos me estás hablando de la decisión política. De la decisión política. Y la voluntad. Los gobiernos y los intendentes tienen herramientas. Hay que saber usarlas, hay que tener decisión política. ¿Viste eso que dicen? No, porque la seguridad depende de la provincia, yo no puedo hacer nada. No. Podés hacer y mucho. Ya escuchar a los vecinos es mucho. Confeccionar, como decimos, un mapa del delito. ¿Quién lo puede confeccionar y quién lo puede? Claramente lo puede tener el municipio. Porque vos tenés muchos delitos que la gente denuncia, pero después tenés un 80% que ya no denuncia. Tarda más tiempo en hacer la denuncia el vecino que lo que puede tardar el delincuente que lo agarraron se fue antes que él le termine de registrar la denuncia. Fíjate qué interesante, como para finalizar, que eso es la naturalización de la destrucción del tejido, ¿no? ¿Para qué voy a denunciar? La última que te hago es, vos ganás potencialmente la intendencia porque tu proyecto anterior y lo que propones hoy tiene mérito, o es un rechazo a la gestión de Mauro García, o son las dos cosas juntas. Bueno, la gente elige siempre por las dos cosas, eso ya después es... ¿Sabés qué vengo viendo, Darío, hace años? Es el votante, ¿no? Es el voto bronca, y creo Sí. que vos lo debés evaluar cuando finaliza una gestión no exitosa. La alteración se produce indefectiblemente. Bueno, ¿no? En nuestro caso, por ahí, nosotros venimos de otro tipo de... A ver, yo gané una elección en el 2015 con el 33% de los votos. En la intermedia del 2017 no pudimos ganar, estuvimos ahí, sacamos 39%.
y me voy de la intendencia con el 45% de los votos prácticamente. Es decir, que la gente fue valorando con mayor cantidad de porcentaje de votos nuestra gestión. Después, digamos, en un municipio como nuestro, del conurbano bonaerense, muchas veces también las elecciones se nacionalizan, más allá de lo local. Claro, claramente, yo me voy de la intendencia con 11% más de votos que con los que había entrado, digamos. Con lo cual, si lo analizás desde el punto de vista de la valoración, hubo más vecinos que valoraron nuestra gestión que los vecinos que nos votaron. Pero eso muchas veces no alcanza, digamos, para ganar, como nos pasó a nosotros. Pero yo creo que es un cúmulo de todo, ¿no? Un cúmulo de que la gente está harta, está sufriendo por esta situación económica. Muchos van a votar pensando con el bolsillo porque la situación económica social, y ya le picaron el boleto a este gobierno nacional de Cristina y de Alberto. Va a haber otros tantos, digamos, que votarán por lo que fuimos, por lo que hicimos, en base, digamos, a nuestra trayectoria, a nuestra historia. Otros votarán por la esperanza de todo lo que nosotros podemos hacer y porque no han visto fuera de gestión cómo seguimos estando cerca de la gente. No nos escondimos, dejamos el gobierno y seguimos trabajando por nuestros vecinos. Muchos exintendentes, digamos, desaparecidos, nosotros seguimos atendiendo a los vecinos, porque también, digamos, para hacer política se tiene que sentir. Esto, lo nuestro no es un batacazo de una elección de llegar y qué suerte que llegamos y después nos volvemos a casa. Porque también hay un montón de gente que nos acompañó en el 2015, que nos volvió, otros que se reforzaron en el 17, otros que nos acompañaron en el 19 y después en la intermedia, que también confían en nosotros. Entonces tiene que haber una responsabilidad del dirigente con el votante. Entonces nosotros lo entendemos que también tenemos que trabajar para, digamos, consolidar esos votos, para ir con una propuesta, como decís vos, que le devuelva esperanza, que le podamos mostrar, che, podemos mejorar, este es el camino. Aprendimos también, por supuesto, de los errores. Yo creo que el diálogo le hace bien, en nuestra gestión no lo podemos tener. También uno a veces carga la responsabilidad de nosotros, pero yo creo que como intendente podría haber convocado más al diálogo, digamos, con los sectores de la oposición. Quizás hubiese tenido eco, ¿no? Digamos, pero yo hago el esfuerzo en eso, ¿no? En buscar puntos de acuerdo, puntos en común, en planificar, General Rodríguez, en trazar 5 o 6 puntos básicos y un eje sobre el cual tenemos que crecer para que se genere desarrollo, se genere empleo, tengamos un buen sistema de salud, articulando con los organismos, por supuesto, nacionales, provinciales, y después la estructura municipal, podamos garantizar una buena educación, digamos, por supuesto también articulando, y después darle seguridad y tranquilidad a nuestros vecinos. Por eso vamos a trabajar, y por eso creo que tenemos una gran oportunidad de volver, porque claramente hoy la gente sabe que el gobierno nacional en materia de economía ha fracasado, no se puede seguir de esta forma, el modelo, digamos, de la pelea constante ha fracasado, no se puede seguir de esta forma, y después tenemos, digamos, la matriz social con una gran problemática, y a eso le sumamos el dolor de todos los días sufrir la delincuencia, ¿no? Y la inseguridad. Darío, ha sido muy amable, muchas gracias. Gracias a vos.